Sandra Beltrán López, de 38 años, dice: no hay que divorciarse, ya que Dios no lo permite, no debe permanecer, dice, se debe permanecer unidos por siempre. Cuando hay matrimonio, sí. Ese es el tema, Sandra. Fíjate, hay muchas personas que confunden la ceremonia con el matrimonio. No es lo mismo. Hay personas que hacen la ceremonia, incluso religiosa, y nunca celebran matrimonio, porque lo hacen en condiciones inválidas. Y pues es muy difícil establecer una estadística, pero sí se piensa que un porcentaje más o menos regular de ceremonias de matrimonio son nulas, es decir, ahí no hay sacramento. Si las personas nunca se casaron, son personas que siguen solteras. Entonces, cuando la Iglesia, en el caso del matrimonio religioso, Sandra, estudia un caso y determina, por todos los elementos que hay, que en el momento de celebrarse la ceremonia no hubo sacramento, entonces hace una declaración. No es que anule, no, declara la nulidad, es decir, declara que nunca hubo sacramento. Entonces, el divorcio es totalmente necesario en esos casos, cuando la pareja, precisamente porque no había condiciones para celebrar el sacramento, pues tiene problemas que frecuentemente no encuentran una solución. Entonces, la expresión, Sandra, no hay que divorciarse, hay que matizarla muchísimo. Hay casos en los cuales el divorcio es necesario, y ya te podría poner luego un caso. Hace años una persona fue a verme y me dijo, era el hombre, que su esposa quería divorciarse y que él venía para que interviniéramos o en consulta viéramos la posibilidad de que no se divorciara, porque él no creía en el divorcio y no quería divorciarse. Entonces me dijo que si podía ir su esposa. Le dije, claro que sí, pueden venir los dos. Pidieron una consulta de pareja, se presentaron los dos y ella me empezó a contar que el problema es que él tenía problemas de esquizofrenia y ya en el matrimonio habían tenido problemas gravísimos por eso, y al menos 2 ocasiones tenía que haberse internado, ya se había internado en un psiquiátrico precisamente por eso, por esta enfermedad mental de la esquizofrenia. Entonces, al hacer el diagnóstico, resulta que fui haciendo la exploración y le pregunté, a ver, pues ¿desde cuándo tiene ese problema? Y me dice ella, es que lo tiene desde antes del matrimonio, desde antes de casarnos. Ah, caray, le dije, a ver, usted, le dije, ¿tiene problema de esquizofrenia antes de casarse? Sí. ¿Estuvo internado y diagnosticado como esquizofrénico antes del matrimonio? Sí. ¿Y estuvo internado? Sí, también, varias ocasiones. Y le dije, ¿y por qué en el momento en el que el sacerdote le preguntó en la notaría parroquial si tenía una enfermedad mental, etcétera, o ahí usted nos dijo que tenía una enfermedad mental diagnosticada? Y la respuesta fue, es que yo sabía que si les decía, no me dejaban casar. ¿Por qué? Sabía perfectamente, es causa de nulidad la enfermedad mental diagnosticada, porque un enfermo mental con una enfermedad diagnosticada como esa no puede hacer frente saludablemente a los compromisos del matrimonio. Entonces, en ese caso, el divorcio es absolutamente necesario, porque nunca existió matrimonio, porque siguen solteros y esa unión verdaderamente era desquiciante. Fíjate, y tomen nota, porque yo creo que vale la pena, gracias Sandra por hacer este comentario, porque para muchas personas que están en proceso de divorcio, aparte de divorcio es anulación, es nulidad, no es válido su matrimonio, y dentro de las causales de invalidez está, bueno, la primera que se pone, aquí hay un pequeño libro que se llama ¿Es válido mi matrimonio?, de Francisco Bersini, y el primero dice, incapacidad de cumplir con las obligaciones esenciales del matrimonio, y pone un caso que se los voy a leer así rápido para que vean de qué se está tratando esta situación. Dice, antes del matrimonio mi mujer me daba la impresión de ser una persona normal, pero después de la boda, con gran sorpresa y dolor, noté en ella una conducta intolerable. Manifestaba con frecuencia exagerada emotividad, con crisis de llanto convulsivo, gestos descompuestos como los de los niños.
Estaba sujeta a repentinos cambios de humor, excesiva sugestibilidad que le hacía creer en males imaginarios. En fin, en aquellos pocos años en los que conviví con mi esposa antes de la separación, llevé una vida de infierno. Llegué después a saber que ella era así desde niña. Era capaz mi mujer de contraer las obligaciones esenciales de la vida matrimonial y por lo tanto de realizar un matrimonio válido. Sí, no, es obviamente no. Y decía, son trastornos de la personalidad a veces tan serios, como son las enfermedades mentales ya bien diagnosticadas, que hacen de suyo imposible la relación matrimonial, porque las personas en ese estado son incapaces de asumir los compromisos del matrimonio. Entonces, uno de los requisitos para que el matrimonio sea válido es la capacidad de la persona para asumir adecuadamente los compromisos del matrimonio. Entonces, por eso decíamos, hay que matizar mucho en el sentido de que no hay que divorciarse, ¿no? En ocasiones el divorcio es absolutamente necesario. Te ponemos los casos en donde la pareja pone en peligro la vida de su cónyuge y de sus hijos. Entonces, el bien mayor, por encima de cualquier bien, es el de la vida. Y entonces hay que protegerlo, y si la separación es uno de los requisitos, hay que separarse, porque normalmente una persona que hiciera eso, es decir, que amenazara y pusiera en riesgo la integridad física o la vida de su cónyuge o de sus hijos, está totalmente desajustada y no tiene la capacidad para afrontar los retos, los compromisos del matrimonio. Entonces, por eso decíamos, hay ocasiones en las cuales el divorcio va siendo consecuencia necesaria de un estado de salud mental deteriorado, de condiciones inadecuadas, totalmente inválidas, por ejemplo, para contraer matrimonio. Por esto, en las personas que no tienen esa capacidad, el divorcio es necesario. Y de hecho, la Iglesia, cuando ya se establece, el Tribunal Eclesiástico establece ya un proceso, un juicio, declaración de nulidad, pide previo a la sentencia el divorcio civil. Entonces, no es tan sencillo como suponer, decíamos, que todas las ceremonias de religiosas suponen que ya hubo un matrimonio válido. Es parte de lo que tal vez necesitamos avanzar en esta visión, corregirla, precisamente para evitar también que se realicen matrimonios que no tienen ningún futuro, porque no existe ninguna condición para que el matrimonio realmente sea exitoso si las personas que contraen matrimonio pues no pueden llevarlo adelante saludablemente.